A punto de dar a luz, descubrí que mi esposo tenía otra familia. Lo vi con mis propios ojos, en el mismo hospital donde yo estaba por tener a nuestro hijo. Y lo que hice después cambió todo. Hola, mi nombre es Santiago Valdés y te doy la bienvenida a Relatos Sorprendentes. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentar desde qué país nos estás escuchando. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan escuchar que incluso en el dolor también pueden hacer la fuerza. Ahora sí, respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la caída de una mentira y el nacimiento de una mujer nueva. Ella se llamaba Luciana, y como muchas historias que marcan para siempre, todo comenzó sin aviso, como si la vida hubiera decidido darle un regalo, antes de cobrar un precio demasiado alto. Luciana y Martín se conocieron en un café, un día cualquiera. Uno de esos días que parecen no tener importancia hasta que se convierten en un punto de no retorno. Luciana había salido del trabajo más temprano. Estaba cansada. Necesitaba un momento para respirar. Entró al café, pidió un té y se sentó junto a la ventana para ver la lluvia caer. No buscaba nada, no esperaba nada, solo estaba existiendo. Martín, en cambio, llegó apurado, mojado por la lluvia, con un portafolio bajo el brazo y el cabello ligeramente despeinado. Pidió un café sin siquiera mirar el menú y al voltear encontró a Luciana mirándolo por casualidad. No había intención, no había coqueteo, solo un encuentro. Pero hay miradas que cambian cosas, miradas que sostienen silencios, que dicen más que cualquier conversación. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó él, señalando la mesa frente a ella, cuando notó que el café estaba lleno. Luciana asintió. Y así, lo inevitable comenzó. Hablaron durante horas, de libros, de metas, de la vida, de sus miedos, de sus sueños. Luciana sintió algo que no había sentido antes con nadie: seguridad. Martín parecía un hombre centrado, amable, con metas claras y un corazón estable. No era exagerado, no era arrogante, no se mostraba como alguien que quería impresionar, se mostraba como alguien que simplemente estaba allí, presente. Ella venía de relaciones confusas, de amores tibios, de promesas que jamás se cumplían, pero Martín era diferente. Martín parecía cierto. Así comenzaron a salir, sin prisa, pero con intensidad emocional. Nada en él parecía esconder sombras. Los amigos de Luciana lo aprobaron de inmediato, su familia más aún. El padre de Luciana solía decir: ese hombre mira a mi hija como quien mira un milagro, y eso, para ella, lo significaba todo. Pero hubo algo particular en la relación que desde el inicio llamó la atención. Martín insistió en hablar de estabilidad financiera y protección emocional antes incluso de comprometerse. No fue frío. No fue duro, lo hizo con delicadeza. La vida es incierta, Luciana, dijo él una tarde, mientras caminaban tomados de la mano. Y yo quiero que tú estés protegida pase lo que pase. Quiero que tu bienestar nunca dependa de nada, ni de nadie, ni siquiera de mí. Fue él quien propuso un acuerdo prenupcial, pero no como un muro, sino como una garantía de respeto. La cláusula era clara. En caso de engaño, la persona traicionada tendría derecho a la mayor parte de los bienes compartidos. Luciana, que venía de una familia donde la fidelidad era sagrada, sonrió. Nunca vamos a necesitar eso, dijo ella. Martín tomó sus manos, mirándola con una ternura que parecía infinita. Lo sé, pero quiero que lo tengamos, porque cuando uno ama, también protege. Y así firmaron. No porque desconfiaran, sino porque creyeron que el amor era indestructible. El matrimonio fue dulce, ella se sentía querida, él se mostraba afectuoso. Cocinaban juntos los domingos, viajaban cuando podían, se abrazaban antes de dormir. Luciana hablaba de hijos, Martín sonreía, parecían tener la vida que cualquiera desearía. Pero la vida, a veces, no es lo que parece, y el amor, cuando es sincero de un solo lado, es la ilusión más peligrosa de todas.
Con el tiempo, la vida de Luciana y Martín comenzó a formar esos hilos invisibles que unen a dos personas de formas que parecen eternas. Habían construido rutinas que daban paz, pequeñas tradiciones que solo tenían sentido para ellos dos. Los desayunos lentos los domingos, el sillón viejo donde veían series una y otra vez, la costumbre de caminar después de la cena, tomados de la mano, sin necesidad de hablar demasiado. La familia de Luciana lo adoraba, las amigas de ella lo admiraban, y hasta los vecinos comentaban lo armoniosa que parecía la relación. Todo lo que se veía desde afuera era amor y estabilidad. Pero lo más importante era cómo ella lo veía. Luciana veía en Martín a un hombre responsable, alguien que estaba construyendo un futuro sólido, alguien que hablaba de proyectos, de inversiones, de metas, alguien que siempre parecía un paso por delante en la vida. Martín trabajaba en una empresa reconocida del sector de importaciones. Su trabajo implicaba viajes, reuniones y horarios irregulares, pero para Luciana eso no era un problema. Era normal, era lo que uno esperaba de un profesional dedicado, y él sabía hablar bonito. Todo esto es para nosotros, decía él, mientras guardaba sus camisas en la maleta. Para darte lo que te mereces, para nuestro futuro. Luciana lo escuchaba con los ojos brillando. Se sentía afortunada, se sentía elegida. A veces, Martín regresaba cansado, con el teléfono lleno de correos, con la cabeza en otro sitio, pero siempre encontraba un momento para abrazarla por detrás en la cocina, besarle el cuello y susurrar: «No sabes cuánto me sostienes». Y esas palabras eran suficientes para anestesiar cualquier duda, porque cuando se ama, cuando se confía, cuando se entrega el corazón completo, la mente se acostumbra a aceptar pequeñas ausencias como parte del amor. Había detalles, claro, pequeñas cosas, casi imperceptibles. Martín rara vez dejaba su teléfono lejos de él. Siempre lo mantenía boca abajo sobre la mesa, y aunque no estaba bloqueado frente a ella, nunca lo dejaba descuidado. Pero Luciana interpretaba aquello como algo normal. Después de todo, él tenía trabajo, clientes, responsabilidades. La privacidad, pensaba ella, también era parte del respeto. Y además, ella no tenía razones para sospechar. No había mentiras evidentes, no había contradicciones grandes. No había frialdad. Martín era afectuoso, atento, presente cuando estaba en casa. Y cuando un hombre sabe mentir con actos, la traición se vuelve invisible. Pasaron 3 años de matrimonio hasta que la conversación sobre tener un hijo dejó de ser un sueño y se volvió un plan. Luciana lo deseaba desde siempre. Sentía que la maternidad era parte de su esencia, no una obligación social. Quería cuidar, nutrir, criar, ser hogar. ¿Tú crees que estamos listos?, preguntó una noche, mientras estaban acostados mirando el techo. Martín la miró como quien observa algo frágil y precioso. «Si es contigo, siempre estoy listo». Ella sonrió, y su corazón volvió a creer en todo. El embarazo llegó rápido, más rápido de lo esperado. Y al ver el resultado positivo, Luciana lloró. Martín también lloró, o por lo menos eso parecía. La abrazó, la levantó en el aire, la giró, reía, lloraba, se arrodilló frente a su vientre y dijo: «Gracias por elegirme para esto». Era una escena perfecta, una escena que cualquiera desearía guardar para siempre. Y Luciana la guardó, la atesoró. La convirtió en la confirmación de que el amor siempre gana. Los primeros meses de embarazo fueron suaves. Luciana brillaba, literalmente. Había una luz en su rostro, en su voz, en la forma en que caminaba. Comenzaron los preparativos para la llegada del bebé. La habitación con tonos suaves, los peluches acomodados, la cuna que Martín armó una madrugada mientras ella dormía. Todo era hermoso. Todo era tierno, todo parecía real, pero hubo algo que comenzó a cambiar de forma tan lenta que casi pasó desapercibido. Martín comenzó a viajar más, mucho más, reuniones urgentes, negociaciones importantes.
clientes del extranjero que solo podían reunirse en ciertos horarios. Luciana no dudó, no cuestionó, no presionó. Ella siempre había sido comprensiva, siempre había respetado el trabajo de Martín porque era parte del proyecto que compartían, y él se apoyó en eso, se apoyó en su amor, en su ternura, en su confianza. A veces, durante las noches en que él no estaba, ella se quedaba despierta, con la mano sobre su vientre, imaginando la vida que estaban construyendo, el nombre del niño, el color de sus ojos, el olor del primer día en casa. Luciana soñaba con un hogar lleno de risas, dibujos en la pared, cumpleaños, navidades cálidas. Soñaba con una vida normal, una vida buena, y no había nada en el mundo que la preparara para lo que estaba por venir. Porque la verdad estaba allí, oculta, respirando, viva, esperando el momento exacto para desgarrar su mundo en silencio. Pero aún no era el momento de caer. La vida, antes de romper, siempre embellece la ilusión. Con el paso de los meses, mientras el vientre de Luciana crecía con la promesa de una nueva vida, algo más también comenzó a crecer dentro de la casa. La distancia. No era brusca, no era evidente, no era algo que pudiera señalarse con claridad. Era una presencia ausente. Martín seguía mostrándose cariñoso cuando estaba en casa, la abrazaba, la cuidaba, la acompañaba a las ecografías cuando podía, le llevaba flores algunos días, pero su mirada comenzó a viajar a lugares donde Luciana no tenía acceso, y ella lo notó, pero eligió no ver, porque cuando el amor ha sido casa, aceptar grietas es como aceptar que el suelo que sostienes podría desmoronarse. Martín hablaba cada vez más de responsabilidades, de presiones, de oportunidades que no podía dejar pasar. Es normal, amor, decía Luciana, acariciando su espalda mientras él empacaba su maleta otra vez. Estás construyendo un futuro para nuestra familia. Él sonreía, la besaba en la frente. Gracias por entenderme. No sé qué sería de mí sin ti. Y Luciana se aferraba a esas palabras como quien se aferra a una cuerda en medio de la oscuridad, porque ella confiaba, siempre había confiado. Y cuando la confianza no se rompe, uno no tiene razones para sospechar, pero había silencios, silencios donde antes había conversaciones, silencios donde antes había risas, silencios que se asentaban en la casa como polvo imperceptible, hasta que un día, sin saber cuándo comenzó, uno se da cuenta de que está rodeado por completo. Luciana intentó justificarlos. Debe estar cansado, debe estar preocupado, debe necesitar espacio. La mente enamorada siempre busca razones para no sufrir. Un día, sin embargo, sucedió algo que quedó grabado en su memoria, aunque en ese momento no entendió su peso. Ella estaba ordenando la ropa para lavar cuando encontró una camiseta pequeña, claramente de niño, doblada dentro del compartimento de la maleta de Martín. Era de un tamaño que no correspondía a ninguno de los sobrinos. No pertenecía a nadie que ella conociera. La tela tenía olor a colonia infantil, un olor suave, tierno, vivo. Luciana se quedó quieta, sosteniéndola entre las manos. El corazón le latía fuerte, muy fuerte, pero la mente corrió rápido para protegerla. Quizás la camiseta se mezcló en algún momento. Tal vez fue a visitar a algún amigo o colega que tenía hijos. Quizás simplemente se quedó en su auto y terminó ahí. No llamó a Martín para preguntar, no lo confrontó, no hizo escándalo, tomó aire y guardó la camiseta en una bolsa para entregarla cuando él regresara, y siguió con su día, como si nada, como si su corazón no hubiera sentido ese pequeño desgarro, pero la herida estaba hecha, silenciosa, pequeña, disfrazada, y como toda herida que no se mira, comenzó a profundizarse. A medida que el embarazo avanzaba, Luciana se volvió más emocional, más sensible, más atenta a los pequeños detalles. A veces se despertaba en la madrugada y veía que Martín no estaba en la cama.
Lo encontraba en la sala, sentado en la oscuridad, mirando su teléfono con el rostro iluminado por la luz de la pantalla. Cuando ella entraba, él apagaba el celular inmediatamente y sonreía. No podía dormir, decía. No te preocupes, vuelve a la cama. Ella sonreía también, pero la sonrisa no llegaba a los ojos. Había algo allí, algo que no podía nombrar, algo que prefería no nombrar, porque a veces el miedo a la verdad duele más que la verdad misma. Hubo también un cumpleaños. Martín no pudo estar. Dijo que estaba de viaje, que lo lamentaba, que la amaba, que la llamaría en la noche. Ella lloró un poco, pero se dijo a sí misma, es por nosotros, es por nuestro hijo. Ese día fue la primera vez que sintió soledad dentro de una cama compartida, y aún así siguió creyendo, siguió amando, siguió esperando. El embarazo llegó a los 8 meses. Las contracciones comenzaron a ser más frecuentes. El médico dijo que era posible que el bebé llegara antes. Luciana preparó la bolsa del hospital, organizó la casa, lavó la ropa diminuta que olería a milagro. Martín prometió estar, prometió acompañarla, prometió sostener su mano, y ella lo creyó. Lo creyó porque el amor que da nunca imagina el amor que engaña. En ese punto, la mentira ya estaba completa, la doble vida ya existía, las excusas ya estaban consolidadas, los tiempos estaban calculados, las emociones estaban divididas, pero Luciana no lo sabía, no podía saberlo. Y mientras esperaba el nacimiento del hijo que tanto deseaba, lo único que sentía era amor, confianza y expectativa, sin saber que todo estaba a punto de quebrarse, porque la verdad ya tenía fecha, y esa fecha era el día en que nacería su hijo. Los últimos días del embarazo trajeron consigo una mezcla extraña de calma y ansiedad. Luciana ya no se movía con la misma ligereza, pero su corazón, a pesar del cansancio físico, estaba lleno de esperanza. Había amor en cada rincón de la casa, en las pequeñas mantas dobladas con cuidado, en la cuna junto a la ventana, en los peluches que ella colocó como guardianes de sueños. Pero la presencia de Martín, esa sí había cambiado. Él estaba allí, pero no estaba. Su cuerpo se sentaba en la mesa, dormía en la cama, caminaba por el pasillo, pero su mente parecía vivir en otro lugar. Había algo en sus ojos, una sombra, una carga, una distancia difícil de describir. Y aunque Luciana lo sentía, eligió más una vez no abrir esa puerta, porque cuando se está a punto de traer una vida al mundo, el corazón se aferra al amor como quien se aferra a una tabla en el mar. En las noches, él se levantaba para atender llamadas del trabajo. Iba al balcón, cerraba la puerta suavemente, susurraba. Luciana lo escuchaba desde la cama. No entendía palabras, solo oía el tono, un tono que ya no era el tono que usaba con ella. Pero aún así, cada mañana, ella lo recibía con una sonrisa cansada pero verdadera, porque su amor era real, era fiel, era profundo, y cuando el amor es verdadero por un lado, el corazón tarda en aceptar la verdad del otro. La última ecografía fue un momento de luz. El médico sonrió al ver al bebé. Está fuerte, está sano, puede nacer en cualquier momento. Luciana apretó las manos de Martín. Él sonrió, o al menos dibujó una sonrisa. Ella no lo notó, o tal vez sí, y prefirió no hacerlo. La madrugada en que todo comenzó, Luciana sintió un dolor agudo que la despertó. Se incorporó lentamente, respirando como le habían enseñado. Martín, creo que ya es hora. Él tardó unos segundos en reaccionar. Estaba profundamente dormido, o muy lejos, en pensamientos que ella no conocía. Se levantó rápido, demasiado rápido, con una urgencia que no parecía venir del amor, sino de otra cosa. Claro, vamos, dijo, buscando las llaves, el teléfono, los zapatos. Luciana trató de no pensar, trató de concentrarse en las contracciones, en el bebé, en el milagro. Martín manejó en silencio.
No puso música, no tomó su mano, miraba la carretera con una tensión marcada en el rostro. Luciana respiraba una y otra vez, sintiendo no solo el dolor físico, sino una preocupación profunda que no sabía explicar. Algo dentro de ella decía, algo no está bien. Pero no había tiempo para preguntas, no había espacio para dudas. El bebé venía. Cuando llegaron al hospital, el personal la recibió de inmediato. Martín se apartó diciendo que iba a estacionar el auto. Luciana lo vio alejarse por el pasillo, y por primera vez, en todo el embarazo, sintió un miedo que no tenía nada que ver con el parto. Era un miedo al abandono, al quedarse sola en el momento más vulnerable. Respiró hondo, sostuvo su vientre y siguió caminando con ayuda del enfermero. No sabía, no podía saber, que en cuestión de minutos el mundo dejaría de ser el mismo, porque el amor que ella había construido estaba a punto de romperse frente a sus ojos, y la mentira que él había tejido estaba a punto de quedar desnuda. El pasillo del hospital olía a desinfectante y ruido blanco. Luciana respiraba entrecortado, una mano sobre su vientre, la otra sosteniéndose de la pared mientras caminaba hacia la sala de preparto. El enfermero iba a su lado, guiándola con calma. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. La sala de espera estaba a unos metros. Luciana giró la cabeza, y en ese instante el tiempo dejó de existir. Allí estaba Martín, pero no estaba solo. Una mujer joven, de cabello rizado, estaba sentada junto a él. Ella sostenía en brazos a un niño pequeño, de unos 4 años. Otro niño, quizá de 6, estaba apoyado en el hombro de Martín, con la confianza absoluta de un hijo que conoce el refugio del pecho de su padre. Y Martín sonreía, no la sonrisa educada que mostraba a colegas. No la sonrisa amable que daba a desconocidos. Era la sonrisa que Luciana conocía, la sonrisa con la que él la había amado, con la que la había mirado la primera vez en aquel café bajo la lluvia. Pero ahora, esa sonrisa no era suya, era de otra familia, de la familia que había existido en paralelo a la suya, la familia que él había elegido, mientras la miraba a ella a los ojos cada noche. Mientras le prometía futuro, mientras le prometía amor. Luciana sintió que el aire desaparecía. La contracción que venía no era solo física, era un desgarro del alma. Su cuerpo se quedó quieto, petrificado, como si la realidad hubiera golpeado su pecho con un puño invisible. El enfermero habló, pero ella no escuchó. El mundo se había reducido a esa imagen. El niño pequeño extendió sus brazos hacia Martín, buscando que lo levantara. Martín lo tomó con una ternura que debería haber sido únicamente de su hijo por nacer. Lo alzó, lo besó en la cabeza, le acomodó el cabello. Todo con la naturalidad de quien hace eso cada día. Luciana sintió que se rompía, no en la piel, no en los huesos, sino en un lugar tan profundo que nadie podría verlo jamás. La otra mujer, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. La mirada de ella no fue de sorpresa, no fue de culpa, fue de conocimiento. Ella sabía, siempre había sabido. Luciana era la única en la oscuridad. La amante bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque ya no había nada que ocultar. La mentira había llegado a su fin. En ese instante Martín la vio. Su sonrisa se quebró, sus manos se tensaron, sus labios se separaron como si buscara una explicación que no existía. Luciana, su nombre salió de su boca como un hilo de aire, frágil, culpable, tarde. Ella no respondió, no lloró, no gritó, no corrió, no enfrentó, solo miró. Miró la escena como quien mira su propia vida desmoronarse en cámara lenta. Ella entendió todo, no necesitó palabras. No necesitó explicaciones, no necesitó confirmar nada. El silencio lo dijo todo. Él tenía otra familia, él la había traicionado durante todo el tiempo, y ella estaba a punto de dar a luz al hijo de un hombre que pertenecía a otro hogar. Una contracción fuerte la dobló hacia adelante.
El enfermero la sostuvo, la llevó lejos. Martín dio un paso hacia ella. Luciana, espera, yo puedo explicar. Ella levantó su mano. El gesto fue pequeño, pero fue definitivo. No lo tocó, no lo miró de nuevo. Solo dijo, no, no digas nada ahora. No aquí, no delante de ellos. La enfermera cerró la puerta detrás de ella, y el mundo se partió en dos. La mujer que entró a esa sala llevaba amor. La que salió estaba naciendo de las cenizas. La puerta se cerró detrás de Luciana con el golpe más silencioso del mundo. No hubo escándalo, no hubo gritos, no hubo confrontación, solo respiración y dolor. No el dolor que anuncia vida, sino el que destruye un mundo completo en un solo segundo. La enfermera colocó una mano en su hombro. Tranquila, respira conmigo. Estás a punto de conocer a tu hijo. Luciana asintió, pero por dentro algo estaba muriendo y naciendo al mismo tiempo. No sabía si llorar, pero llorar no servía. No en ese momento. No cuando su hijo necesitaba llegar al mundo acompañado de fuerza. Cerró los ojos y respiró. Respiró como le enseñaron. Respiró como quien aferraba su propia vida con los dedos. Martín entró a la sala minutos después. Sus ojos estaban rojos. Pero no era por ella. Era por miedo. Miedo a perder la vida que había construido con mentiras perfectamente tejidas. Luciana, por favor, déjame explicarte. Ella lo miró solo un segundo. No con odio, no con rabia, no con violencia, sino con una calma que da más miedo que un grito. No ahora, dijo ella exhausta. Martín apretó los puños. Quiso acercarse, quiso tocarla, pero ya no podía. Había una barrera invisible, una que él mismo había levantado. El trabajo de parto avanzó rápido. El cuerpo sabía qué hacer. El dolor físico era intenso, desgarrador, total, pero Luciana lo soportó en silencio. Cada contracción era un recuerdo, cada empuje era una despedida, cada respiración era un pacto consigo misma. Ella sabía, no volvería a ser la misma. Y entonces, el llanto, el primer llanto del bebé, un llanto nuevo, puro, real, un sonido que no nació de la mentira, sino del amor que ella había sostenido sola. Las lágrimas llenaron sus ojos, esta vez sin dolor, sino con una ternura que nada podía quitarle. «Mi amor», susurró Luciana, sosteniéndolo contra su pecho. «Tú no tienes culpa de nada. Nada». El bebé se calmó en cuanto sintió su corazón, como si reconociera el lugar al que siempre perteneció. Martín lo miraba desde la distancia. Sus manos temblaban. Quería acercarse. Quería formar parte de ese momento. Pero Luciana movió la cabeza, sin palabras. Ese instante no era suyo. Nunca lo sería. Nunca lo había sido. El médico rompió el silencio. ¿Nombre? Luciana ya lo sabía desde antes. Pero ahora el significado era otro. Samuel. Porque Samuel significa escuchado por Dios. Y si algo se había escuchado ese día, eran sus lágrimas invisibles. Martín bajó la mirada. Por primera vez no tenía nada que decir. Cuando dejaron la habitación en silencio, Luciana besó la frente de su hijo. No lloró, no pidió explicaciones, no buscó culpables. Solo pensó, esto no termina aquí, porque la traición había sido grande. Sí, pero la mujer que estaba sentada en aquella cama, sosteniendo a su hijo recién nacido, no era la misma que entró al hospital. Ella estaba despertando. Ella estaba recordando la cláusula. El acuerdo que él mismo había ofrecido. La protección que él juró que nunca necesitarían. Y ahora, esa cláusula sería su camino de regreso a sí misma. Los días posteriores al nacimiento fueron silenciosos. No hubo discusiones. No hubo escenas. No hubo gritos. Solo distancia. Un abismo tan claro que hasta el aire parecía cortado en dos. Luciana cuidaba de Samuel con una ternura que nadie podía imitar. Cada caricia, cada canción de cuna, cada beso en la frente, era un recordatorio de que el amor, el verdadero, nace del alma, no de la mentira. Martín, por su parte, caminaba por la casa como un fantasma. No sabía dónde poner las manos, no sabía cómo respirar.
No sabía cómo acercarse sin romperse más. Quiso hablar. Pero Luciana se lo había dicho claramente, no mientras nuestro hijo esté en la habitación. Había cosas que se decían con la espalda recta, no con lágrimas desesperadas. 3 días después, cuando Samuel dormía, Luciana se sentó frente a Martín en la mesa del comedor, la misma mesa donde habían reído tantas veces, la misma mesa donde habían soñado con una familia. Martín no pudo sostener su mirada. «Yo no quería que te enteraras así», dijo él con la voz rota. Luciana respiró lento, no para calmarse, sino para no permitir que el dolor hablara antes que ella. No existe una forma correcta de descubrir una traición que lleva años, respondió. Él cerró los ojos. «Luciana, te amo». Ella lo miró con una paz que dolía. «No, no me amas. Me necesitaste. Y es distinto». Martín se quebró. Se derrumbó como un hombre que finalmente ve la verdad que él mismo creó. Yo no quería lastimarte». Luciana sostuvo la mirada, serena, firme. «La traición no es un accidente, Martín. Es una decisión repetida, una vida vivida 2 veces, todos los días». Silencio. Él no tenía defensa, ni explicación, ni argumento. Todo ya estaba dicho. Luciana apoyó una carpeta sobre la mesa. Martín la reconoció al instante. El contrato prenupcial, el que él mismo había pedido, el que él había asegurado no iban a necesitar nunca. La cláusula estaba allí, clara, definitiva, imposible de torcer, infidelidad comprobada, separación de bienes a favor de la parte traicionada. Martín se llevó las manos al rostro. «Luciana, por favor, no lo uses contra mí». Ella no parpadeó. «No es contra ti. Es a favor de mí y de Samuel». Silencio de nuevo, silencio pesado, silencio de final. Pero entonces Luciana agregó algo que él no esperaba. «Quiero dejarte una parte». Martín levantó la cabeza, confundido. «¿Qué?» Luciana respiró hondo. «Los niños, los otros, ellos no tienen culpa de lo que hiciste. No voy a permitir que paguen tu traición, porque ella», Martín era más grande que él. Ella no necesitaba destruir, no necesitaba vengarse, no necesitaba verlo arruinado. Ella solo quería paz. «Quiero lo que necesito para criar a Samuel con dignidad», continuó, «y tú te quedarás con lo suficiente para que tus otros hijos no pasen necesidad». Martín lloró, pero ya no lloraba por amor, ni por arrepentimiento. Lloraba porque había perdido a la única persona que lo había amado sinceramente. Luciana se levantó, no con rabia, no con prisa, con determinación. «Se termina aquí», dijo con suavidad rota. «No volveré a compartir mi vida con alguien que pertenece a otra historia». Y se fue, con Samuel en brazos, sin gritar, sin destruir, sin mirar atrás. Ella no ganó por castigo, ella ganó por dignidad. La separación no fue rápida, no fue limpia, no fue sencilla, pero fue correcta. Luciana no volvió a la casa que había compartido con Martín. No podía. Ese lugar ya no era hogar, era un recuerdo vacío. Se mudó para la casa de su madre durante algunos meses. Allí, Samuel creció rodeado de voces suaves, canciones antiguas y brazos que siempre sostienen. Hubo noches difíciles, lágrimas silenciosas, preguntas sin respuesta. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos cada día? ¿Quién era el hombre que yo amaba? Pero con el tiempo, Luciana entendió algo. A veces, uno no se equivoca al amar, el otro se equivoca al no valorar. Ella no había sido ingenua, no había sido ciega, no había sido débil. Ella había sido buena, y la bondad, incluso cuando duele, no es un error. Samuel creció rodeado de amor. Luciana nunca habló mal de Martín frente a él, nunca usó el dolor como arma, nunca convirtió la herida en veneno. Ella sabía que el padre que él vería en el futuro sería el padre que la vida le mostraría por sí misma. No necesitaba intervenir. Martín veía a Samuel algunos fines de semana. Llegaba con flores, con regalos, con palabras ensayadas. Pero había algo que nunca volvía. La mirada de mujer enamorada, la mirada que cree,
la mirada que confía. Esa había muerto el día en el hospital. Poco a poco, la vida volvió a tener colores. Luciana retomó sus proyectos. Volvió a trabajar. Volvió a reír. Un día se miró al espejo, con Samuel en brazos, y se dio cuenta. No necesitaba a Martín para sentirse completa. Nunca lo necesitó. La mujer que había salido del hospital rota, renació. No fue de un día para el otro. Fue en pedacitos, en amaneceres pequeños, en silencios limpios, en respiraciones nuevas. Ella aprendió a amarse a sí misma, y ese fue el amor más fiel que tuvo en su vida. No todos los finales tienen que destruir. A veces el final es simplemente volver a ser quien siempre fuiste, sin miedo, sin culpa, sin permiso. Luciana no ganó por venganza, ganó por coraje, porque eligió la verdad, la dignidad y el amor que no traiciona, el amor propio. Gracias por escuchar esta historia. Si alguna vez te han traicionado, abandonado o herido, recuerda esto: aún puedes renacer, aún puedes empezar de nuevo, aún puedes elegirte a ti. Si este relato tocó tu corazón, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentar aquí abajo: yo también elijo mi paz. Te estaré leyendo siempre. Yo soy Santiago Valdés y esto fue Relatos Sorprendentes.